Bueno, buenos días a todos y todas. La propuesta que nosotros planteamos es pensar la educación de calidad desde la sociedad civil también. Eh, Gilberto decía ahorita algo muy interesante que es como pensar un triángulo al que estamos llamados también como sociedad, y es la institucionalidad sola no puede, también requiere de una sociedad civil organizada, pero también requerimos de una academia que se lo piense, ¿no? Entonces es como lo que se llama en algunos entornos académicos como un triángulo mágico, en donde podamos juntar los esfuerzos de la institucionalidad, la sociedad civil y efectivamente la academia. En esta mesa también está invitada una académica, rectora de una universidad, que es una conversación que tiene que darse también, sobre todo de cara a lo que se ha venido planteando frente a esta meta y frente a este objetivo de desarrollo sostenible. De entrada, decir que la misma organización de ODS ya está reconociendo que este ODS a 2030 no llega. A 2030, 84 millones de niños, niñas, adolescentes y jóvenes en el mundo no alcanzarán el nivel de educación. Es que es un dato ya, pues digamos, un poco estremecedor. Y las metas van lentas, y sobre todo en los países de renta media y baja, no llegamos ni siquiera al 58% de la finalización. Es decir, arrancan, pero no terminan. Entonces, este indicador y digamos en el mismo objetivo, este es un objetivo que va a tener que a 2030 seguirse replanteando, nos implica seguir pensando cuáles son los retos de llegar a una educación de calidad. Bueno, nosotros ya les contamos un poco lo que somos. Somos una organización que nace hace 30 años como un proceso juvenil de base. ¿Y cuál es la pertinencia de un proceso organizativo como nosotros en una reunión de institucionalidad pública y de instituciones que se están pensando desde la gobernanza, desde lo público? Y tiene que ver justamente en la provocación, y creo que lo hablábamos con William y le agradecemos un montón que también haya tenido la posibilidad de considerar la voz de organizaciones que nos planteamos también el mismo desafío del desarrollo de las comunidades y en esta sociedad desde uno de los objetivos, y en este caso son los temas de educación. Pues digamos que en el tema de educación, una de las metas, y es esta meta que quiero leerla un poco como viene textual, la meta 4.7, que dice que de aquí al 2030 se asegure que todos los alumnos adquieran conocimientos teóricos y prácticos necesarios para promover el desarrollo sostenible, entre otras cosas mediante la educación para el desarrollo sostenible y los estilos de vida sostenibles, los derechos humanos, la igualdad de género, la promoción de una cultura de paz y no violencia, la ciudadanía mundial y la valoración de la diversidad cultural y la contribución de la cultura al desarrollo sostenible. Creo que aquí el presidente nos hablaba un poco de no es solo la educación por la educación, y creo, por lo menos en Colombia, se ha venido avanzando en políticas dirigidas a la gratuidad, sobre todo en la educación superior, eh, trabajar muy fuertemente en la cobertura al 100%, ¿sí? Sin embargo, tenemos unas tasas de deserción que ustedes ya vieron las gráficas, y que el reto aquí nos plantea es no solamente pensar la educación por la educación, ¿cierto? Y hay una cita de un filósofo francés que dice, el alumno no solo aprende lo que aprende, sino cómo lo aprende. Y el asunto aquí es, ¿qué de la educación está siendo un elemento transformador para la vida política de nuestros pueblos? Porque nosotros no nos ganamos mucho que una persona termine un ciclo de educación, que es una meta súper importante ya, si eso no está atravesando la vida política de ese sujeto. Y lo estamos viendo ahorita mismo en lo que está pasando en la misma Unión Europea. Los adolescentes y los jóvenes están cambiando todo el modelo político porque la formación les está pasando de largo, ¿sí? Entonces, unos pensamientos recalcitrantes, sobre todo en jóvenes, que están considerando incluso el nazismo como una posibilidad que renazca, un nacionalismo violento. Y eso tiene que ver en países donde la educación ya es una meta lograda, es que no está pasando el elemento transformador que para nosotros debe considerar los temas de la educación, que la educación siempre será política, siempre.
De manera que en cada inversión que se hace, y esta reflexión que traía el alcalde frente a pensar la educación como una inversión, la educación es política. Y en ese sentido, desde la sociedad civil, ¿cuál es un poco nuestra provocación? Comenzar a entender que la educación y los procesos educativos de cara a trabajar esta meta implica unas rutas. Yo les voy a contar un poco la experiencia que tenemos nosotros. Hace 20 años nosotros arrancamos un proceso de escuelas de liderazgo joven en el centro del Valle del Cauca, y en este recorrido hemos tenido ciertas transformaciones en el ejercicio de lo que es la educación, y creo que no sé si este es un discurso que también esté posicionado en otros países de América Latina, que tiene que ver con las habilidades blandas. No sé si eso es un discurso que ya se esté hablando y que tiene que ver con que también tenemos que comenzar a pensar que la educación tiene un componente ético, que la educación también tiene un componente de habilidades para vivir, ¿sí? Que tiene habilidades para convivir, para el ser con otros, para retomar incluso otros lugares que nos hagan cuestionar las colonialidades a las que hemos estado sujetos, y de alguna manera pensarnos unas nuevas posmodernidades, ¿sí? Que es como también pensamientos de resistencia que solo se logran en procesos de educación de calidad y que se pueden trabajar directamente desde, digamos, desde el triángulo que les hablo, ¿no? La conversación de las instituciones con la academia, y que también la sociedad civil activa pueda ser parte de estas conversaciones. Entonces, un poco nuestro recorrido fue que arrancamos un proyecto de formación a jóvenes que se llama Escuela de Liderazgo Joven. Arrancamos un primer ejercicio por allá en el año 2003, en donde trabajamos el fortalecimiento de redes juveniles. Luego tuvimos la posibilidad de trabajar de la mano de justamente Unión Europea una experiencia de trabajar en redes para fortalecer las capacidades de los primeros escenarios de formación política. En Colombia son los gobiernos escolares, es decir, en la escuela ya hay unos escenarios de participación, hay unos representantes que se eligen democráticamente, y esta es la entrada a la vida política de los jóvenes. Y un poco que esta apuesta tiene que ver con cómo comenzamos a entender que como la educación es una apuesta política, nosotros también tenemos que estar abiertos a que la política sea parte de la vida de los jóvenes. No pensar la política únicamente como el ejercicio del poder, sino pensar la política como el ejercicio de pensar, ¿sí? Que es, digamos, que un tránsito hacia donde tenemos que ir, ¿cierto? Cómo pasamos de una política de sometimiento y cómo comenzamos a pensar una política como un estado de vida. Luego pasamos este ejercicio de esta experiencia a trabajar con comunidades campesinas y étnicas en el país. Ha sido, pues, digamos, una experiencia muy interesante. Nosotros tenemos más de 100 pueblos indígenas en Colombia, todos y la mayoría están en las periferias, un poco, digamos, escondidos. Ahorita, digamos, tenemos un gobierno que ha dado un poco de oportunidades para que estos pueblos tengan sus propios gobiernos, sus propios recursos, ya tienen, digamos, un poco de oportunidad. Sin embargo, la brecha está bastante amplia. Nosotros tuvimos la posibilidad de trabajar una apuesta de formación educativa con estos pueblos y estas comunidades. Trabajamos luego una experiencia diseñada para trabajar el tema de prevención de embarazo en la adolescencia, que también es un asunto de política y que tiene que ver con desarrollar la agenda de derechos sexuales y reproductivos en América Latina. Y terminamos con una experiencia de agenciamientos sociales del siglo XXI, que es otra habilidad que se trabaja a nivel país. Yo quiero finalizar contándoles que estas dos experiencias, esta otra experiencia, que eso es un material pedagógico y que va en todas las líneas del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 4, en términos de cómo hacemos que la educación en realidad pase por las personas, no solamente que la universidad pase por la gente, sino que la educación en realidad sea un elemento de transformación política de las juventudes. Entonces, agradecemos mucho la posibilidad de haber compartido esta experiencia y abiertos a seguir trabajando en la consolidación de ese triángulo mágico de que las instituciones, las organizaciones de la sociedad civil y la academia podamos generar este tipo de conversaciones en estos escenarios. Muchísimas gracias.